Supercrack Estrella presenta. El misterio de Ouzka oculta una puerta de entrada al infierno. Una extraña cruz se cierne en el cielo de la fortaleza Ouzka, como avisándonos de algo magnífico allí. Mientras también parece sobrevolar algo metálico la fortaleza. En su interior hay una fotografía del grupo Plastic People y se puede ver los vasos que este grupo usó en esta fortaleza. Eso sitúa a este grupo dentro de la fortaleza. Ellos son checos, por lo que pudieron ser atraídos por esta fortaleza. The Plastic People of the Universe era el nombre de la que quizás fuera la mejor banda de rock de todos los tiempos, y su increíble historia se ubica como uno de los ejemplos más auténticos de perseverancia artística y arte imitando la vida en toda la historia del rock and roll. Formada en 1968 tras la invasión soviética de su amada Checoslovaquia, Plastic People of the Universe sufrió inconmensurablemente por su simple deseo de hacer su propia música. Su nombre, gente plástica del universo, ya parece un nombre extraño. Su vestimenta con togas al más puro estilo romano también, que en esta fortaleza donde se dice hay una entrada al infierno. La foto del grupo es todo un misterio. El concierto del grupo Pooh fue organizado en un polet por el manager del grupo Pavel Kratochvil y el director artístico del grupo Ivan Heroes. El concierto fue organizado por Fan Club Strangers. El concierto formaba parte de una gira más pequeña, que continuó al día siguiente con una actuación en Ablikova Brod. En ese momento, el grupo ya tenía una buena reputación gracias al avance a la parte final del Salón Big celebrado en Praga. La publicidad estuvo a cargo de llamativos carteles psicodélicos proporcionados por la banda. Ivan Heroes tuvo una presentación de diapositivas antes de cada proyección de la película, acompañada de un fragmento de una canción de The Fuchs, Dober Beach. El concierto tuvo lugar el 16 de diciembre de 1969 en el Spolkové DM, que tenía una capacidad para 660 espectadores, y las entradas estaban casi agotadas. La banda llegó por la tarde, cuando también se realizó la prueba de sonido. Mejlo Labs llamó la atención principalmente porque probó el fútbol americano con un casco. Al fondo del escenario se colgaron bolsas de plástico infladas. En el escenario también se instalaron modelos de árboles, y en el primer plano del escenario se colocaron stands para efectos de fuego. Public Broad 17 de diciembre de 1969 Ivan Heroes inició el concierto y afirmó que el concierto constará de dos partes. En la parte inicial del concierto, Pooh tocará su Space Money, y en la segunda parte, canciones de los principales grupos psicodélicos y underground del mundo. Plastics ofreció un concierto en el que participaron Pavel Seman, batería, Mejla Lapsa, bajo y voz, Pepa Janiek, guitarra, teclados y voz, Hitevich, guitarra y voz, y Michal Hernet, voz y clarinete. Los músicos estaban pintados con la cara, vestidos con túnicas con letras y alineados en el escenario de modo que las letras formarán el acrónimo OVNI. ¿Cuántas veces en este canal hemos mencionado que los ovnis son demonios? Vemos una fotografía de este grupo de música dentro de una fortaleza donde se dice hay una entrada. Vemos como el grupo de musical en sus actuaciones nos hablan de ovnis. Ahora suma y verás como en realidad todo es lo mismo. Menciona al infierno y a los ovnis. Eso explicaría la foto de este grupo en el mismo lugar se dice está el infierno. ¿Será que la fortaleza se realizan ritos satánicos? Las túnicas eran impresionantes, ya que reflejaban y refractaban rayos de colores de diferentes maneras bajo los focos. En ese momento, el equipo potente y de alta calidad de la marca Eco del PKS de Praga, realzado por el sonido psicodélico y los efectos de iluminación del grupo, sorprendieron al público sorprendido. Varias composiciones propias, fusionadas en un bloque interconectado, atacaron al público en la primera parte del concierto. Particularmente interesantes fueron la canción de Sun y la canción sobre el inventor Prokop Liby, acertadamente llamada Ball Lightning, acompañadas, por supuesto, de efectos de fuego. La parte femenina del público se conmovió con la canción sobre tres mundos en los versos de Alexander Green, Norse Life. Después de la pausa, la banda interpretó principalmente canciones de The Fuchs y de Velvet Underground. También hubo canciones de Motors of Invention, Q65, The Doors, Pretty Things y Jefferson Airplane. Las canciones de Velvet Underground y Sagain y What Goes On se hicieron muy populares en las fiestas de baile que tocaban en un blog como trío de Lumberjacks. Lo mismo puede decirse de Plastic Fantastic Lovers de Jefferson Airplane, LSD de Pretty Things y la versión instrumental de When You Dance, Take Your Clothes Off de Motors of Inventions. When the Mode of the Music Changes, Dober Beach y The Garden is Open de The Fuchs, que también se tocaron más adelante en el concierto, no fueron interpretados por el trío, por lo que fue necesario escucharlos en sus versiones originales. El concierto fue un éxito en todos los sentidos.
Ambas partes del concierto estuvieron completamente equilibradas. Hay que decir que las primeras canciones de la banda Blue mostraron el gran talento del grupo y en mi opinión pertenecen a las mejores que el grupo jamás haya creado. Es una gran lástima que estas canciones no estén disponibles hoy en los medios modernos. Desde el punto de vista organizativo todo salió bien, los bomberos no tuvieron que intervenir, no hubo nada atrapado durante el incendio, por lo que después de unos meses se permitió la celebración de otro concierto. Fue, por supuesto, un concierto similar al anterior, pero como dijo Iván Girous, hubo muchas Velvets nuevas. Se me quedó grabado en la cabeza la letra checa de la canción de GIF de los Velvets, que duró poco más de 8 minutos. Fue una historia tan horrorosa que el texto fuera recitado acompañado por una banda. Fin de la canción de Gift. Darek, la cuchilla atravesó el papel, el cartón, la cinta adhesiva y el centro de la cabeza de Waldo Jeffers. La cabeza se abrió un poco y gruesas gotas de sangre roja palpitaron suavemente bajo el sol de la mañana. Lo que la prensa musical escribió sobre Plastic People of the Universe en 1969. Aquí se publican 2 artículos de revistas de música contemporánea. Estos son los informes de la primera final de primavera del Big Salón en Praga. 5 grupos de las 5 rondas preliminares avanzaron a la final. En el concurso participaron un total de 25 bandas. Pop Music Express julio de 1969. Y Big Salón 1969. Todo el espectáculo terminó con un horror. El grupo Plastic People of the Universe. Algo al estilo de Psychedelic Sound. Hubo disfraces demoníacos y fuegos impactantes, pero la música de alguna manera desapareció. Era una especie de pseudo-sinfonía que los chicos crearon combinando varias canciones de la ronda. Primero, el discurso del cantante estuvo fuertemente influenciado por Frank Zappa. Desde el punto de vista técnico, el grupo no tiene debilidades importantes y es muy posible que se desarrollen, lo cual deseo de todo corazón. Fue el autor del artículo, Victoria Miller. Durante el resto de la década, a la banda le resultó cada vez más difícil interpretar su música sin represalias. Cada vez que sus amigos se casaban, una fiesta de bodas brindaba la oportunidad de alquilar una sala y organizar un concierto privado. Sin embargo, por lo general, organizar un concierto se parecía más a una película de misterio. Se elegía un lugar remoto en el bosque cerca de un pueblo bohemio aislado y luego se corría la voz entre amigos sobre el lugar, susurrándolo de oreja a oreja. La ubicación exacta del lugar nunca se revelaba con más de un día de anticipación y, a veces, no se revelaba hasta esa noche. Los fanáticos se bajaban en la estación de tren más cercana y luego caminaban kilómetros a través del bosque y cruzaban granjas, a veces durante horas bajo la lluvia o la nieve, en busca de una granja o un granero remoto. A menudo, la policía aparecía de todos modos y detenía el espectáculo. Uno de los más infames de estos encuentros se conoció como la masacre de České Budějovice. En marzo de 1974, más de 1000 fanáticos se presentaron en la pequeña ciudad de Budějovice para escuchar a las Plastics actuar, pero se encontraron con la policía esperándolos. Cientos de fanáticos fueron conducidos a través de un túnel oscuro hasta la estación de tren mientras eran golpeados con palos, luego fueron conducidos a un tren que los esperaba y enviados de regreso a Praga. Se tomaron nombres. 6 estudiantes fueron arrestados y docenas fueron expulsados de la escuela. Las Plastics nunca actuaron. En respuesta a la masacre de Budějovice, Iván Girous organizó el primer festival de música de la Segunda Cultura. Girous recibió el apodo de Magor, como en fantasmagoría, que se traduce aproximadamente como loco, debido a sus ideas de crear una segunda cultura totalmente separada de la primera cultura totalitaria. Este festival, llamado la Boda de Aníbal, tuvo lugar en el pueblo de Postupice cerca de Benešov el 1 de septiembre de 1974. Cientos de fanáticos se reunieron para escuchar a los Plastics y otras bandas underground. En ese momento, Magor había convencido a la banda de que el rock and roll era la salvación para la segunda cultura y que lo que estaban haciendo era históricamente significativo y extremadamente importante. El 21 de febrero de 1976, en la pequeña ciudad de Budějovice, los Plastics celebraron el segundo festival de música de la segunda cultura, también conocido como la Boda de Magor. En respuesta a este festival, el 17 de marzo de 1976, la policía secreta arrestó a 27 músicos y sus amigos, incluidos todos los Plastic People. Además, más de 100 fans fueron interrogados. El equipo casero de la banda fue confiscado, sus casas fueron registradas y se confiscaron cintas, películas y cuadernos.
Paul Wilson fue expulsado del país poco después y regresó a Canadá. 6 meses después, comenzó el juicio contra los Plastic People y los demás artistas detenidos. La mayoría de los Plastic People fueron puestos en libertad gracias a las protestas internacionales. Sin embargo, 4 músicos, entre ellos Bratislav Brabenec e Ivan Heroes de los Plastics, así como Pavel Sajisek de la banda hermana de los Plastics, DG307, y el cantante Svatopluk Karaset, fueron detenidos por alteración del orden público. Ese día, el 21 de septiembre de 1976, mientras los 4 acusados estaban esposados en el banquillo de los acusados, se celebró el juicio contra el rock and roll. Se trataba de los hippies contra el Estado comunista. Los fiscales citaron letras vulgares en algunas canciones y describieron su música como un fenómeno antisocial que estaba corrompiendo a la juventud checa. Los acusados respondieron con dignidad, defendiendo su derecho a escribir y cantar las canciones que quisieran. 2 días después, los 4 fueron declarados culpables de alteración organizada del orden público. Heroes fue condenado a 18 meses, Sajisek a 12 meses y Karasek y Brabenec a 8 meses en la prisión de Rusne de Praga. Un grupo diverso de simpatizantes, entre ellos dramaturgos, escritores, profesores y otros intelectuales checos, había asistido al juicio y se había reunido en el pasillo. Entre los simpatizantes se encontraba el dramaturgo de vanguardia Václav Havel, que había conocido a Heroes una semana antes y había quedado impresionado por el hombre y su filosofía. Havel abandonó el juicio sintiéndose disgustado con el mundo y decidido a cambiar las cosas. En los meses siguientes, estos simpatizantes se reunieron en solidaridad con los hippies y se unieron a la gente plástica. Se atrevieron a crear una organización de derechos humanos y publicaron una declaración de principios el 1 de enero de 1977, bautizando su organización con el nombre de la Carta 77. Havel dijo que los Plastics defendían el deseo intrínseco de la vida de expresarse libremente, a su manera auténtica y soberana, lo que es lo más cercano a una definición perfecta de democracia y rock and roll que jamás se haya dicho. La Carta 77 se convirtió en una petición de derechos humanos famosa en todo el mundo que finalmente llevó a Havel a la cárcel y fue precursora de la Revolución Nacional que tuvo lugar 12 años después. Desde finales de los años 70, los Plastics habían comenzado a grabar su música en cintas y a hacerlas circular entre amigos y seguidores. Varias de estas cintas, sacadas de contrabando del país, acabaron siendo publicadas como discos en Occidente. Su primer y mejor álbum fue Egon Bondi's Pierre's Club Band, grabado en un castillo bohemio en 1973-74, y sacado de contrabando a Occidente y publicado como álbum en 1978 sin el conocimiento de la banda. Es uno de los álbumes más originales de todos los tiempos con su fusión de jazz rock psicodélico, estructuras melódicas clásicas europeas y las letras cómicas del poeta checo Egon Bondy. La banda continuó grabando y lanzando música de manera clandestina durante los años 70 y 80 con la ayuda de Paul Wilson en Toronto y otros. Después de la liberación de Brabenec, Havel permitió a los Plastic People el uso de su casa de campo en Radecek para el tercer Festival de Música de la Segunda Cultura el 1 de octubre de 1977. La policía no interrumpió el concierto, pero rodeó la propiedad y mantuvo una presencia imponente mientras los Plastics tocaban en el granero. Una cinta de este concierto fue lanzada en el oeste en 1979 con el título 100 Points. La banda grabó su siguiente álbum Passion Play, sobre la crucifixión de Cristo, también en la granja de Havel en 1980, mientras la policía vigilaba nuevamente los bosques circundantes. En abril de 1981, los Plastics tocaron su siguiente álbum, Leading Horses, en la casa de un amigo cerca de Sescalipa. Unas semanas más tarde, la casa fue quemada misteriosamente hasta los cimientos. Cuando Bratislav Brabenec fue detenido para ser interrogado por la policía secreta, la policía prácticamente admitió haber incendiado la casa. Poco después, en 1981, los Plastics grabaron Leading Horses de nuevo en la granja de Václav Havel, que se había convertido en su único refugio seguro. En 1982, Brabenec finalmente se vio obligado a exiliarse después de que la policía secreta lo detuviera regularmente e interrogara o golpeara durante horas. Se mudó al suburbio de Scarborough en Toronto, Canadá, que tiene una comunidad checa de más de 10.000 personas. Es un jardinero paisajista. En 1983, Bossy Mill Records, cuya dirección es la casa de Paul Wilson en Toronto, Canadá, lanzó Leading Horses. En 1984 grabaron otro álbum, titulado Slaughterhouse, pero aún no se publicó.
The Plastics grabaron su último álbum titulado Midnight Mouse en 1986. Era un disco con un sonido más pop, pero que aún conservaba el espíritu de The Plastics. Los años 80 habían traído un nuevo sonido a Checoslovaquia, el punk rock. La aparición de esta nueva música en la escena casi hizo que los comunistas desearan que los jóvenes volvieran a escuchar a los Beatles. Los adolescentes vestidos de cuero, con el pelo de punta tricolor y malas actitudes, dieron a los funcionarios comunistas nuevos problemas de los que preocuparse y el rock comercial comenzó a parecer el menor de dos demonios. Los punks fueron especialmente objeto de palizas no provocadas por la policía en esa época. En junio de 1986, Checoslovaquia albergó su primer festival nacional de rock, el Rockfest 86. Se permitió actuar a muchos grupos que hasta entonces habían sido prohibidos y parecía que la escena del rock empezaba a mostrar signos de liberalización. A finales de 1987, los funcionarios checos empezaron a dar pistas de que si el grupo cambiaba su nombre, que antes era Plastic People, se les concedería una licencia. En abril de 1988, Plastic People of the Universe se disolvió por desacuerdos sobre el cambio de nombre. Han Brabec, el batería, sostuvo que tocaría como Plastic People o no tocaría en absoluto, y se retiró. Lapsa formó entonces una nueva banda, Pulnot, que significa medianoche. Lapsa eligió Pulnot como nombre para la banda porque no reflejaba un final sino una transformación de Plastic People. La medianoche es un momento muy especial, explicó Lapsa. Es cuando un día muere y otro nace. Y sin embargo hay continuidad. Así es como es con esta banda. Junto con el núcleo de Plastic People, Lapsa, Cabes, Janisset, la nueva banda contó con una generación más joven de músicos, incluyendo a la cuñada de Lapsa, Michaela Nenkova, una cantante con formación operística y profesora de música, Karel Hancock, un guitarrista de 23 años que había tocado en una banda punk de Praga, el violonchelista Tomás Eschilla y el batería Petr Kusamandas. Pulnok solo podía tocar en el extranjero porque viajaban como turistas. Pulnok hizo su primera aparición oficial en el Junior Club de Praga en la primavera de 1988. En esa época, Magor fue sentenciado a 16 meses de prisión por leer poemas de protesta en público. Para llamar la atención sobre la situación de su amigo, Bratislav Brabenek hizo una aparición poco habitual y actuó en la ciudad de Nueva York en enero de 1989 con Allen Ginsberg y Ed Sanders de los Fuchs en un acto benéfico para Magor, que en ese momento ya había pasado 8 de sus últimos 15 años en prisión. Se proyectaron películas antiguas de los Plastic People actuando en Checoslovaquia. En abril de 1989, con la cantante principal Nenkova embarazada de gemelos, Pulnot comenzó una gira nacional por 7 ciudades de los Estados Unidos. La banda dedicó cada actuación de esta gira a Magor. Interpretaron canciones nuevas, así como canciones de Plastic People, lo que marcó la primera vez en casi 20 años que pudieron interpretar música de Plastic People en público sin temor a ser arrestados. Sus espectáculos históricos en Performance Space y en To22 en Manhattan atrajeron a la prensa, incluido un equipo de filmación de MTV, y prácticamente a toda la comunidad checa en la ciudad de Nueva York. El público le dio a la banda una atronadora ovación antes de que comenzaran a tocar. Pavel Sajiset, ahora un escultor que vive en Nueva York, se reunió con sus amigos para cantar la voz principal de una canción basada en un poema de William Blake. La música que hicieron durante estos espectáculos resplandecía con el espíritu de la libertad y reflejaba la inminente muerte del comunismo a nivel mundial. En Europa del Este, las cosas sucedían rápidamente. El comunismo caía por todas partes, mientras las revoluciones y las protestas masivas abrumaban a los gobiernos estalinistas. En noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín. El 17 de noviembre de 1989, comenzó la revolución de terciopelo de Checoslovaquia, cuando cada día más y más estudiantes se presentaban en la Plaza Wenceslao para protestar contra la brutalidad policial. Pronto se les unieron dramaturgos, actores, músicos, incluida toda la Orquesta Filarmónica Checa, y otros ciudadanos checos, hasta que llegaron a 300.000 personas. La revolución terminó con éxito 24 días después. El 2 de diciembre de 1989, Magor salió de prisión y se involucró inmediatamente en la nueva escena punk. El 14 de diciembre de 1989, la Filarmónica Checa ofreció un concierto en la Sala Smetana de Praga, que se convirtió en el concierto más famoso de la historia de ese país. Todos los presentes estaban delirantes de felicidad, sabiendo que el derrocamiento del comunismo estaba casi consumado.
Václav Havel todavía no era presidente, pero como líder del Foro Cívico Prodemocrático, todos sabían que debía serlo. El director Václav Neumann llevaba un gran pin del Foro Cívico en la solapa. Cuando Havel subió al escenario, toda la sala de conciertos estalló en aplausos. 3 días antes del fin de la década, el 29 de diciembre de 1989, Václav Havel se convirtió en presidente de Checoslovaquia y comenzó a reemplazar a los funcionarios comunistas en su oficina con sus amigos, incluidos otros disidentes checos y músicos de rock. En enero de 1990, justo cuando comenzaba la nueva democracia, Frank Zappa voló a Praga por invitación de Havel, uno de sus mayores fanáticos. 5.000 fanáticos del rock esperaban en el aeropuerto para presenciar la histórica llegada del famoso estadounidense. Un equipo de filmación de Praga capturó la llegada de Zappa al aeropuerto justo cuando Shirley Temple Black, la ex chica de la piruleta del Buen Barco, entonces embajadora en funciones en Checoslovaquia, se iba. Se le preguntó a la señora Black sobre su opinión sobre la visita del distinguido Frank Zappa. Los ciudadanos checos no entendieron su reacción horrorizada ante esta pregunta. Zappa se reunió con Havel en el castillo de Praga y le presentó al nuevo presidente varias ideas sobre cómo ayudar a Checoslovaquia a entrar en la era democrática, como los teléfonos celulares y el turismo. Zappa se emocionó mucho al conocer a fans suyos mayores que habían sufrido palizas por parte de la policía secreta por causa de su música. Otro encuentro histórico fue el que mantuvieron Havel y el fundador de Velvet Underground, Lou Reed, que había viajado a Praga en 1990 para entrevistar a Havel. En el castillo de Praga, Reed le entregó a Havel una copia de su último álbum, mientras Havel le contaba la increíble historia de Plastic People a un asombrado Lou Reed, explicando lo influyentes que habían sido Velvet Underground y la música rock en la revolución de terciopelo. Más tarde esa noche, Reed fue llevado a un club donde tocaba una banda. Como recordó Reed, de repente me di cuenta de que la música me sonaba familiar. Estaban tocando canciones de Velvet Underground, hermosas, sentidas e impecables versiones de mis canciones. Decir que me conmovió sería quedarse corto. La banda era Pulnok. Reed se unió a ellos en el escenario mientras actuaban para Havel y 300 de sus amigos. Después del concierto, un extasiado Havel presentó a Reed a sus amigos, la mayoría de ellos antiguos disidentes, mientras recordaban haber recitado las letras de Reed en prisión para consolarse e inspirarse. Pulno grabó y publicó su álbum debut homónimo en Checoslovaquia en 1990. El 15 de junio de 1990, cuando la Velvet Underground original se reunió por primera vez en 20 años en París para la inauguración de una exposición de Andy Warhol de la Fundación Cartier, Pulno abrió el concierto. La banda grabó y publicó un segundo álbum, City of Hysteria, con notas de Václav Havel y una nueva canción de Gon Bondi, en los Estados Unidos en 1991. Un año después, Milan Lapsa publicó un libro en Checoslovaquia que contaba la historia de los Plastics titulado BSONG Underground, que coincidió con el lanzamiento de una caja con varios álbumes de las grabaciones completas de los Plastic People. La historia de Plastic People of the Universe se completó el 12 de junio de 1993, cuando actuaron en el Junior Club de Praga para celebrar la inminente llegada de la recientemente reunida Velvet Underground a Checoslovaquia. The Plastics aparecieron bajo el nombre de My Last Velvet Revival Band y tocaron únicamente las canciones clásicas de sus ídolos originales. Al día siguiente, Velvet Underground actuó ante un público que agotó las entradas en el Palacio de la Cultura de Praga, una hazaña que habría sido impensable de no ser por Plastic People of the Universe. La asombrosa historia de Plastic People está tan entrelazada con la historia de Checoslovaquia que no se puede entender completamente la historia de ese país sin conocer la historia de la banda, y viceversa. Ninguna otra banda de rock tuvo que soportar los abusos y obstáculos que tuvieron que soportar los Plastics durante su vida. Sin embargo, no planearon arriesgar sus vidas por su música. Como dijo Lapsa, eran disidentes contra su voluntad. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era históricamente importante y que su propia existencia durante los tiempos difíciles que atravesaba su país era un poderoso símbolo de libertad para la generación más joven de checos. En definitiva, The Plastic People fue un importante catalizador del derrocamiento del comunismo en Europa del Este. La historia seguramente habría sido muy diferente sin ellos.
Aparte de los Beatles y la Velvet Underground, no hay muchas bandas de rock and roll de las que se pueda decir lo mismo. Además, sabiendo que el verdadero patrimonio cultural de Checoslovaquia incluye no solo a Janusz y Franz Kafka, sino también a Lou Reed y Frank Zappa, resulta más fácil entender por qué la colección de discos de Václav Havel no solo incluye a Antonín Dvořák sino también a Uitelai Tuiteat y Bongo Fury. Seamos realistas. No hay muchos presidentes nacionales de los que se pueda decir eso. Parece tener mucho sentido que aquí es de esta fotografía del grupo de música en Fortaleza Checa que oculta una puerta de entrada al infierno. Aquí la luz alcanza levemente la tierra, tal vez por eso las voces se preservan del paso del tiempo. Refugiadas casi como criaturas de tacto, permanecen entre los árboles, entre las hojas, denominando el lugar desde las alturas, casi asomándose al resplandor de la vida. Estamos en algún lugar al norte de los campos de Praga, en la República Checa. Aquí, justo entre el bien y el mal, una estructura de estilo gótico sobresale de un acantilado. A veces parece que acecha, que controla su entorno. Otras, sin embargo, da la impresión de estar sometida a este, intentando camuflarse en él sin éxito. La leyenda popular dice que retiene aquello que guarda, como una mazmorra. Siempre en medio de una eterna lucha entre el exterior y el interior, todas y cada una de sus piedras evitan la desgracia que sería el mal derramado. Construido en el siglo XIII, entre los años 1253 y 1278, y misteriosamente aislado de todas las rutas comerciales de la época, el castillo Usca supone uno de los mayores misterios en el país. Una especie de pesadilla colectiva. Según explican desde su nuevo oficial, fue pensado como un centro administrativo para el rey Otakar II de Bohemia y más tarde para su sucesor Wenceslao II, pero es otra la historia que lo narra. Para muchos habitantes de los alrededores, sus temores a una supuesta grieta abierta en la piedra caliza que creyeron una puerta de entrada al mismísimo infierno explica mejor por qué este lugar es como es. Muchos antiguos e imponentes castillos suelen ser escenarios de historias extraordinarias y de misteriosas leyendas. En algunos casos, pueden sonar a mitos disparatados, pero no es el caso del castillo Usca. Esta fortaleza medieval que se encuentra en un cerro aislado fue escenario de horripilantes sucesos de fuerzas sobrenaturales. O al menos así lo relatan los testigos de ello. Hay varios datos que no cierran sobre los primeros relatos del castillo Usca. La razón de su construcción es una gran incógnita para sus historias ya que la edificación corona un monte sin importancia estratégica en el territorio de República Checa. El edificio no tiene agua y, lo que resulta aún más extraño, es que está fortificado por dentro en lugar de por fuera. Es decir, para contener a aquellos que querían escapar de él. Es muy interesante como la canción Hotel California habla de un hotel donde hay una bestia, y que una vez dentro del hotel ya no puedes escapar. La letra de la canción dice: ¿cuál es la perturbadora historia de Hotel California, de Eagles? A pesar de que ellos defendieran en todo momento su particular significado de la canción, muchos usuarios de internet creen que en realidad hay un mensaje satánico. Lo que lees. Hotel California fue compuesto por Don Henley y surgió en un hotel con ese mismo nombre, ubicado en un pueblo de México. El grupo asegura que jamás se alojó en ese hotel, sino al lugar al que hace referencia la portada del disco, es decir, un edificio en concreto de Beverly Hills. La leyenda está presente desde antes de que la canción fuese escrita. Es protagonista el fantasma de una mujer, que en ocasiones aparecía en ese hotel e invitaba a los que se alojaban en él a tomar unas cuantas copas. Don Henley, intencionadamente o no, quiso contar su propia experiencia. La razón: el tema habla de cómo llegó a ese lugar buscando descanso, y encontró todo un paraíso al ser recibido por una mujer. Bienvenido al Hotel California, donde siempre tenemos la misma estación. La copa de vino sigue siendo ofrecida, y al ver que no llega el cantante decide reclamársela al encargado. Este, sorprendido, responde lo siguiente: no hemos tenido ese espíritu desde 1969. La letra de Hotel California ha sido analizada en numerosas ocasiones. Se dice que se trata de rituales satánicos, de estar atrapado en un purgatorio o, incluso, una clara metáfora en cuanto a adicciones a las drogas. Don Henley, al ver la revolución que estaba generando su canción, se sinceró en numerosas entrevistas. La letra de Hotel California describe la creación del título como un resort de lujo, donde puedes pagar la cuenta en cualquier momento, pero nunca puedes salir. La canción es una alegoría sobre el hedonismo, la autodestrucción y la codicia de la industria de la música de finales de 1970. Letra de la canción Hotel California de Eagles en español: espejos en el techo, el champán rosado en hielo y ella dijo: todos somos prisioneros aquí.
de nuestro propio dispositivo, y en los aposentos del maestro se reunieron para la fiesta. Lo apuñalan con sus cuchillos de acero. Pero no pueden matar a la bestia. Lo último que recuerdo. Estaba corriendo por la puerta, tuve que encontrar el pasaje de vuelta al lugar que estaba antes. Relájate, dijo el hombre de la noche, estamos programados para recibir. Puedes consultar en cualquier momento que quieras, pero nunca puedes irte. En una entrevista del 2015 con Radio Praga Internacional, el administrador de Ouzka, Miroslav Konopasek, explicó la versión sobre la tarea del castillo. En las crónicas no hay muchos registros sobre la primera construcción del castillo, pero queda claro que Ouzka no debe protegerse de sus alrededores, sino que protege al mundo de algo que se encuentra en su interior y que no debe salir. Los lugareños tienen una clara y precisa respuesta sobre esta particularidad. Fue creado para sellar la entrada al infierno. Según una leyenda, en la cima del monte ubicado en la región de Bohemia, a 1 hora de Praga, existía una profunda hendidura sobre la que se alzó el castillo. Los registros sobre su construcción son difusos y hay pocos datos oficiales. Uno de los primeros indicios se remonta al príncipe Slavibor Povandi, miembro de una importante familia que gobernaba la zona durante el siglo X. Él fue quien construyó la primera edificación para otorgársela a su hijo Ausa, de quien recibió el nombre. Sin embargo, poco se conoce de aquellos primeros años del castillo, que volvió a aparecer en las páginas de la historia en 1270. En aquel momento, se edificó la estructura que se conoce en la actualidad por orden del rey Przemysl II de Bohemia. Aunque son pocos los documentos que reconstruyen la época, casi un siglo después, en 1316, se hallaron nuevos documentos cuando la edificación pasó a manos de la nobleza. A partir de allí, su leyenda comenzó a cobrar vida. Ouzka y su lucha contra los espíritus malignos. Estos escritos señalan que Ottokar ordenó construir el imponente castillo para sellar la entrada al infierno. Por este motivo, el mecanismo de defensa no estaba destinado a un enemigo exterior, sino para proteger al mundo de una fuerza misteriosa proveniente del interior. Según la leyenda que trascendió a través de los años gracias al boca a boca de los habitantes de la zona, de aquella hendidura emergían monstruos mitad humanos y mitad animales, por lo que nadie se atrevía a acercarse. Además, jamás se logró determinar la profundidad de la misteriosa grieta. Yo insisto en que la puerta al infierno existe aquí. Se dice que en el siglo IX, cuando construyeron aquí un asentamiento de madera, la roca debajo de él se resquebrajó. Las crónicas cuentan que por la grieta salían criaturas infernales que causaban daños a personas, animales y perjudicaban la cosecha, explicó Konopasek. Cuando el rey ordenó la construcción que se conoce en la actualidad, muchos obreros murieron durante el trabajo. Poco se supo de sus fallecimientos, pero esto obligó a Ottokar a emprender una investigación para descubrir qué ocurría en las profundidades. Por eso, le ofreció a varios condenados a muerte el perdón a cambio de bajar a la siniestra grieta y desentramar sus misterios. Quienes aceptaron el reto fueron colgados de una soga hacia la temible grieta. Al descender, todos ellos gritaron aterrorizados y regresaron suplicando la condena. Quienes relataron estos acontecimientos, aseguraron que volvían con el pelo blanco y que habían envejecido 30 años. Finalmente, la mayoría murió sin emitir una palabra de lo que habían presenciado allí. Sin pruebas sólidas pero con el terror como bandera, el rey ordenó construir una capilla para contener las fuerzas del mal y sellar la supuesta puerta al infierno. Esta obra está consagrada a San Miguel y cuenta con varias pinturas acordes. Las personas que la visitaron relataron que una de ellas refleja a una arquera zurda, mitad mujer y mitad monstruo, que apunta su arco contra un hombre. Según sus historiadores, representa lo que vivían quienes presenciaban las espectrales apariciones. El encargado del castillo, que visita a diario las instalaciones, añadió: las crónicas aseguran que la historia de los reos es cierta y en su momento creyeron que la creación de una iglesia contendría a esas criaturas del mal. Sin embargo, también aseguran que este lugar es vigilado por un ser sin rostro, con una capucha negra, que no representa peligro para los humanos. Pero su misterioso acceso al infierno no describe la leyenda completa del castillo Ouzka. Durante el siglo XV, a causa de la Guerra de los 30 años que azotó a Praga, la construcción se fortificó y funcionó como refugio de una facción del ejército sueco, dirigida por el comandante y hechicero Oronte. Según los escritos, en una habitación llamada el Salón de los Cazadores, él practicaba magia negra cada noche, con la colaboración de estas espeluznantes criaturas.
Con sus experimentos, buscaba la inmortalidad y por eso se creía que los espíritus lo acompañaban durante sus rituales, agregó el encargado del castillo. En esa misma cámara fue asesinado por 2 cazadores desde el exterior. En la actualidad, según atestiguan los visitantes del castillo, se pueden ver sus huellas deambulando por el salón cada noche. Se cree que su alma aún vive en Ouska. Más adelante en la historia, el mundo se vio inmerso en la Segunda Guerra Mundial, en la que el castillo también fue protagonista. Cuando los nazis ocuparon los Sudetes en octubre de 1938, las tropas alemanas confiscaron el castillo bajo las órdenes de Heinrich Himmler. Así, la policía secreta alemana ocupó Ouska y lo utilizó como un depósito de libros judíos y masónicos, extraídos de las bibliotecas de Berlín y Hamburgo. Si bien jamás se pudieron corroborar con pruebas fehacientes estos relatos, los lugareños mantienen la creencia de que los nazis realizaban experimentos sobrenaturales, buscando dominar las fuerzas demoníacas que allí residían. Además, sus testimonios sostienen que también funcionó como un laboratorio, donde los médicos alemanes realizaban estudios con los habitantes de la zona que secuestraban. No obstante, no existen pruebas al respecto. Miroslav Konopasek se refirió a aquellos acontecimientos y apuntó: no hay escritos que afirmen qué ocurrió realmente durante la época nazi en el interior del castillo. Su toma es algo real y ocurrió, pero los sucesos de experimento son un mito que trascendió entre los habitantes que residían en las cercanías de Ouska. Más allá de eso, hay muchos testigos que contaron, a través de sus familias, las desapariciones y los secuestros de los campesinos. Luego de permanecer abandonado por muchos años, en la década del 90 se le encargó al ingeniero Jaromir Simonek su reconstrucción. Se trabajó en ella durante años hasta que en 1999 sus puertas se abrieron al público como una atracción turística. De esta manera, luego de varios siglos, los visitantes pueden atestiguar los extraños sucesos del castillo Ouska. A pesar de que cientos de turistas lo visitan cada año, nunca nadie se atrevió a profundizar en investigaciones para desentramar los misterios que perduran en la grieta. Según relatan los guías del castillo, aún se puede acceder al sótano y ver la misteriosa hendidura, la supuesta entrada al infierno. El que entre en Ouska y se comporta como un invitado, no le va a pasar nada. Sin embargo, los que pretenden algo malo, tendrán problemas, aseguró Miroslav Konopasek. Quizás nunca se sepa si la leyenda completa es realidad, pero, si esta lo es, las tenebrosas criaturas del mal todavía descansan selladas debajo del castillo. El misterioso juego que estaría vinculado a esta fortaleza. Cuando se habla de juegos de terror, siempre encontramos el clásico comentario de tipo: da muchísimo miedo, seguramente no te atrevas a jugar, entre otro, sin que luego llegue realmente a impactar. Pero lo que os vamos a mostrar hoy, sin lugar a dudas, entra dentro de esa lista, pero con la peculiaridad de que hasta la fecha nadie ha sido capaz de terminarlo. Hablamos de Sad Satan, un juego que según las lenguas nació en la Deep Web y se ha convertido en referencia para los que buscan experiencias fuertes. La historia que esconde detrás es como cualquier otro título procedente de la Deep Web. Mórbida, terrorífica y siempre con esa pizca de leyenda urbana. El título comienza a crecer como la espuma en popularidad cuando un usuario a través de Reddit cuenta que recibió, de forma anónima, un link. Dicho link era procedente de la Deep Web, por lo que utilizó un navegador especial para poder acceder al contenido del mismo. Hecho esto, su PC comenzó la descarga de un archivo simplemente denominado exe. Como ya estaréis imaginando, este era Sad Satan. Luego entonces, si se trata de un juego que simplemente consiste en recorrer un pasillo y está adornado con diferentes elementos que nos meten el miedo en el cuerpo, ¿por qué nadie ha sido capaz de terminarlo? Es ahí precisamente la parte en la que todavía nadie ha conseguido ponerse de acuerdo. Varios jugadores afirman que se escuchan voces o diálogos pertenecientes a Hitler o el asesino Charles Manson, además de extraños mensajes y pantallazos que aparecerán en nuestro PC. Obviamente, puede tratarse simplemente de sugestión, más aún cuando jugamos a Sad Satan con las luces apagadas y solos, pero ¿quién sabe lo que realmente esconde el título? De Sad Satan se han dicho infinidad de cosas, pero sin duda la que más abunda fruto de la viralidad del título es la referente a que es un juego peligroso. El misterio en torno a la obra han hecho que pase a engrosar la lista de historias o leyendas urbanas vinculados a la Deep Web. Sea como fuere, no cabe duda de que Sad Satan hace algo muy bien: capturar una atmósfera opresiva y extremadamente inquietante. Su banda sonora, la estética y los sonidos aislados hacen que jugarlo se convierta en toda una experiencia. Sad Satan es un juego de terror aparecido en la mal llamada Deep Web. ¿No sabes qué es la Deep Web? ¿Quieres acceder a ella?
Haz clic aquí, pero no olvides que realmente hablamos de la Dark Web, y no la Deep Web, que se hizo famoso gracias al youtuber Obscure Horror Corner, quien publicó gameplays sobre el juego afirmando que le producía escalofríos. A partir del minuto 7:30 se escucha otro sonido distorsionado, acordes ralentizados. Aumentando la velocidad en X3 en Go Live y eliminando ruido, encontramos una canción, Lynch Mob de KMFDM. Los últimos segundos del clip parecen ser un pequeño fragmento en loop de alguna canción. No me resulta nada preocupante. Al ser tan pocos segundos, ningún software es capaz de encontrarme coincidencias con pistas MP3. Sobre la imagen que aparece en el minuto 10:45, la podemos encontrar rastreando por internet. Es una imagen de un fotógrafo llamado Walter Sanders, que por lo que aparece por internet, trabajó para Life durante la Segunda Guerra Mundial. Parece la fortaleza donde está la entrada al infierno. El audio pertenece a Hitler hablando. No he conseguido encontrar ninguna traducción. Podría resultar interesante para comprobar si hay relación con la fotografía anteriormente nombrada relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no parece seguir el juego este camino porque podemos observar que aparecen en esos minutos estas fotos. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.